Mi nombre es Yarelis Durán y a continuación les daremos una breve explicación del tema 2, el cual trata de los aspectos constitucionales y legales de los medios alternativos. Para iniciar con dicho tema es necesario hablar principalmente sobre el origen de los medios alternativos. Los mismos surgieron con el objetivo de que las personas tuviesen a su alcance otros medios para dirimir sus conflictos, sin necesidad de que deban acudir a los tribunales para poner fin a estos desacuerdos que existen entre personas, respetando así la actuación libre de cada ciudadano. La evolución histórica nos dice que estamos ante el redescubrimiento de los medios de solución de conflictos, pues en sus diversas instituciones estos han existido desde épocas muy antiguas. Por lo tanto, es necesario hacer mención a la teoría del monopolio, la teoría de la judicatura y por último la teoría de la alternativa jurídica y estatal y privada. La teoría del monopolio sostiene que la administración de justicia es un servicio público que brinda exclusivamente el Estado. Por lo tanto, los particulares deben someter a ella todas sus controversias. La teoría de la judicatura, por su parte, es una actividad únicamente privada, ya que la justicia debe ser administrada por particulares y no por el Estado. Por ende, los particulares deben arreglar sus conflictos de acuerdo a su propia necesidad y criterio, por ellos mismos o acudiendo a la intervención de un tercero ajeno al conflicto. Por último, la teoría de la alternativa jurídica estatal y privada nos dice que es posible la existencia tanto de la administración de justicia del Estado como la justicia privada para la solución de dichos conflictos. En nuestro país se ha optado por esta, haciendo factible que las personas podamos recurrir a la negociación, mediación y arbitraje, así como la conciliación extrajudicial como vía para resolución de conflictos, haciendo hincapié que a través de ellos no es que se pretende suplantar el poder judicial ni privatizar la justicia, sino que se pretende crear oportunidades para que las propias partes, con ayuda de un tercero neutral, logren acuerdos por unanimidad para resolver las diferencias que los vinculan. La resolución alternativa de conflictos es un conjunto de procedimientos que permite un litigio o conflictos jurídicos por otras vías que no son las de justicia institucional tradicional u ordinaria. Usualmente se encuentran 4 tipos de métodos alternos de solución de conflictos. Estos son negociación, mediación, conciliación y arbitraje. La negociación se considera como un mecanismo cuya finalidad es evitar la aparición del conflicto y actuar como válvula para resolver el conflicto ya surgido. Los mismos buscan crear estructuras que permitan que las partes puedan alcanzar una solución razonable sin la intervención de un tercero ajeno a la disputa. La mediación y la conciliación, por su parte, buscan solucionar las controversias a partir de la introducción de un tercero ajeno a la disputa. Tanto los conciliadores como los mediadores no tienen la autoridad para resolver las controversias, por lo que nuevamente en este tipo de mecanismos su éxito depende de la voluntad de las partes. El arbitraje, por último, nos indica que existen legislaciones en las cuales se prescribe legalmente el arbitraje como forzoso, que no es más que la partición de bienes de herencia o negociación colectiva. El arbitraje está referido a los asuntos susceptibles de transacción, de carácter patrimonial y en materias de carácter civil o comercial. Muchas gracias. Un saludo para todos. Les habla Diana Castellano. En esta oportunidad hablaré de cuáles son las causas generadoras del conflicto. Si bien sabemos, vivimos en sociedad o convivimos el día a día con diferentes personas, diferentes opiniones, diferentes criterios. Si bien es cierto, una opinión muy personal es que puede que lo que para mí esté bien,
para otros no, y viceversa. Ahí es donde nos encontramos con algunas causas que generan el conflicto. ¿Cuáles serían otras de ellas? Cuando nos encontramos en barreras en la comunicación, mala interpretación, exceso de interacción, deshonestidad, negligencia, mala fe, rigidez de la perfección. Ahora bien, el conflicto manifiesta un ciclo de vida. Esto lo dice, se divide en 5 fases. Lo dice el autor Fowler y Taylor, citados por Urquidi. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es la manifestación o el inicio del conflicto? La búsqueda del equilibrio del poder mediante la negociación o el litigio. El equilibrio mediante el acuerdo o sentencia, o la ruptura del equilibrio si no se cumplen con lo que se estableció. El autor Urquidi considera esta fase como una espiral en movimiento continuo, pero se moldea a través del tipo de sociedad en el cual se adopta o nos encontramos. Asimismo, el conflicto está constituido por varios elementos. ¿Cuáles serían estos elementos? Las necesidades, deseos, percepciones, patrones de conducta, el poder, principios, siendo todos estos una vértice para la creación de una situación de controversia, donde necesariamente debemos buscar y enfrentar bajo los mecanismos de resolución de conflicto, como es el mediador, que debe de tener recursos y la disposición adecuada para enfrentar a las partes y saber manejar la situación oportunamente. Cuando las partes se niegan a resolver sus diferencias y no ceden bajo esta técnica formal, entonces ya entraríamos a hablar sobre lo que es la negociación, para lograr así un acuerdo perdurable, equitativo, bajo la voluntad de ambas partes. Esto que venimos hablando es una breve referencia hacia lo que es el inicio o la raíz de la adaptación de los medios de resolución del conflicto en nuestra legislación venezolana. Como nuestra Carta Magna adhiere a sus disposiciones, a sus normas, todos estos mecanismos para poder mantener el control u organización y así tener una mayor satisfacción en nuestro territorio y poder así tener un mayor control en la actuación de las personas como seres humanos que somos y en nuestro día a día, para así poder bajo estos mecanismos y bajo estas legislaciones poder regular nuestras conductas. Muchas gracias. Métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué son? Son procedimientos voluntarios y no judiciales utilizados para resolver litigios. Tienen sus características como la voluntariedad. La mediación y negociación y arbitraje son voluntarios, mientras que la conciliación extrajudicial, en cambio, es obligatoria. Formalidad. La mediación y negociación no tienen estructura formal definida, pero el arbitraje y la conciliación extrajudicial, estas sí que tienen unas formas y etapas establecidas. Control de las partes. En la mediación y negociación, las partes tienen un alto control del proceso, mientras que en la conciliación extrajudicial tienen un control medio y en el arbitraje tienen un control menor. Intervención de terceros neutrales. En la negociación no hay intervención de terceros neutrales, mientras que en los otros métodos sí. Se llama mediador en la mediación, conciliador en la conciliación, extrajudicial y árbitro en el arbitraje. Como parte del sistema de administración de justicia, la duración del proceso generalmente en la negociación y mediación es corta,
dependiendo de las partes y del tercero neutral. En la conciliación extrajudicial, en cambio, está sujeta a la legislación, obligatoriedad del acuerdo. En la mediación y conciliación extrajudicial, el acuerdo es voluntario, pero obligatorio si llega a uno. En el arbitraje es una decisión exclusiva del tercero neutral, pero es obligatorio para las partes. La confidencialidad. En la mediación y negociación depende de las partes, y en la conciliación extrajudicial, tanto como de las partes como del conciliador deben guardar reserva. En el arbitraje hay excepciones a la confidencialidad si se solicita la nulidad del fallo. Economía. En la negociación puede no haber reembolso del dinero, mientras que en la mediación y el arbitraje y conciliación extrajudicial intervienen terceros neutrales remunerados. Promoción constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos. Los medios alternativos de resolución de conflictos en Venezuela tienen una promoción constitucional con el fin de ser una herramienta importante para promover la justicia y la paz social. Estos medios, como el arbitraje, la conciliación y la mediación, ofrecen alternativas más ágil, eficiente y flexible a los tribunales tradicionales. En los artículos 253 y 258 de la Constitución Nacional establecen la base constitucional y jurídica de los medios alternativos de la resolución de conflictos. En el artículo 253 establece que el Estado promoverá la solución pacífica de los conflictos a través de los medios alternativos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje ya mencionado. Estos métodos serán aplicados por órganos especializados y autónomos. Por su parte, el artículo 258 establece que el sistema de justicia venezolano garantizará el acceso a la justicia, promoviendo la solución de conflictos mediante métodos no adversariales. Se fomentará la participación activa de las partes en la búsqueda de las soluciones que tengan. Desde mi punto de vista, estos medios permiten a las partes involucradas en un conflicto tener un mayor control sobre el proceso de resolución y buscar soluciones que se adapten mejor a las necesidades e intereses de las partes. Además, fomentar comunicación y el diálogo entre las partes, lo que puede contribuir a la reconciliación y al restablecimiento de relaciones positivas. Además, los medios alternativos de resolución de conflictos pueden descongestionar los tribunales y agilizar la administración de justicia al brindar opciones rápidas y menos formales para disputas. Se puede reducir el cargo de trabajo a los tribunales y garantizar la justicia más pronta. Sin embargo, es importante destacar que los medios alternativos no son adecuados para todos los casos y no reemplazarán completamente el sistema judicial. Hay situaciones donde pueden recurrir y son necesarios recurrir a los tribunales para garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger los derechos fundamentales. En general, considero que los medios alternativos de resolución de conflictos son una herramienta valiosa que complementa el sistema judicial tradicional, promueven la autodeterminación de las partes, fomentan el diálogo y contribuyen a la justicia más accesible y eficiente. Buen día, mi nombre es Victoria Carmona y seguidamente trataremos los medios alternativos de resolución del conflicto desde la perspectiva internacional, ya que en las relaciones internacionales es muy común que exista la oposición entre estados por diferencias de índole económico, político, social, cultural, religioso, entre otros aspectos, en el cual es necesario ejercer control para evitar que esos desacuerdos terminen en consecuencias que violen los derechos humanos y vayan en contra de lo que es la seguridad internacional. Por tal motivo, nuestro legislador ha aprobado una serie de tratados y convenios que podemos observar en Sala Constitucional, descrito por la sentencia 1541, haciendo referencia a lo que son los tratados internacionales que nuestra República ha suscrito, aprobado y ratificado en materia de arbitraje internacional como medio alternativo de resolución de conflictos, cuya finalidad no es más que establecer acuerdos evitando que esas sentencias arbitrales sean objeto de discriminación. Ahora bien, comprendiendo que el Estado debe impartir justicia, promover el respeto por los derechos humanos, garantizando seguridad y protección
a todos los ciudadanos. Además de lo que es el contexto internacional y la base constitucional, debemos saber cuáles son esos medios legales que hacen posible disminuir los niveles de conflictividad social mediante lo que son dinámicas de confrontación directa, donde las partes pueden ver el conflicto como una oportunidad para resolver malos entendidos y esas partes puedan cooperar a los fines de incentivar al diálogo, el respeto y la sensibilidad, viéndonos desde un punto de vista más humano, ya que podemos dar inicio a lo que son los aspectos legales partiendo del Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 38, 41, 43, entre otros, establece lo que son como esos medios, las alternativas a la prosecución del proceso, en el cual la ley nos brinda la posibilidad de dirigirnos hacia órganos encargados de perseguir el delito, como bien son el Ministerio Público y los tribunales, teniendo en cuenta que lo que es expresión de alternativas constituyen una vía distinta a lo que es el procedimiento ordinario, porque a partir del artículo 38 podemos observar que tenemos un conjunto de medidas que están a disposición de las partes para que ese conflicto social que generó el delito sea resuelto en el transcurso del procedimiento y no con una sentencia definitiva dictada al término de juicio, sino que se llega a lo que es una solución del conflicto de intereses sin que se genere impunidad, pero tampoco que se tenga que acudir a un juicio para resolverlo. Estos medios son 3: el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Tenemos esa figura de oportunidad, del principio de oportunidad, que se fundamenta en razones humanitarias al considerar que en algunas situaciones el delito puede verse como insignificante y eventual, siendo innecesario llevarlo al procedimiento. Si bien es cierto, lo que es el Ministerio Público está obligado a perseguir el delito, pero el fiscal puede pedir autorización al juez de control para no ejercer la acción penal en determinados casos, ya que tenemos la excepción de los delitos graves. Por otro lado, los acuerdos reparatorios implican un acuerdo de voluntades en lo que es el imputado y la víctima, además de esos hechos que recaen sobre bienes jurídicos, que son de carácter patrimonial, y cuando se trate de delitos culposos contra las personas, ya este acuerdo tiene por objeto lo que es el resarcimiento del daño causado a la víctima. Y por último tenemos la suspensión condicional del proceso, como aquella institución procesal que está a disposición del imputado sobre todo estos delitos menos graves, donde él, admitiendo los hechos, con esa confesión se somete al proceso y al término de prueba. Entre otros aspectos legales tenemos lo que es la Ley Orgánica de Justicia de Paz, la que se afianza en la convivencia y en la armonía entre los ciudadanos, en el cual el juez de paz debe procurar por todas las vías posibles medios de conciliación y culmina con una firma, y ese acuerdo tiene valor en lo que es una sentencia. Por otro lado, la LOGNA establece un procedimiento conciliatorio que se inicia a petición o aparte de la instancia en cuanto a la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y por último, lo que es el Código de Procedimiento Civil prevé tanto la conciliación como el arbitraje. El juez puede, en cualquier estado y grado de la causa, claro está, antes de la sentencia, incentivar a las partes a la conciliación. Y por último tenemos lo que es la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la cual hace énfasis a que los trabajadores también tienen derecho a tramitar un asunto conflictivo cuando se hayan agotado todas las vías conciliatorias, y también regula lo que es conciliación y arbitraje como mecanismos para solucionar estos conflictos. Y por último, pues cabe destacar que existen más leyes que, a pesar de que están derogadas, forman parte de la evolución de estos medios alternativos de resolución de conflictos, en el cual se quiere llegar a la confrontación directa y efectiva.